Bien, mis amados hermanos y amigos que nos están siguiendo en este momento a través de esta página, Un Encuentro con Dios, quiero saludarles a todos ustedes en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, desearles las grandes bendiciones del Dios Todopoderoso para sus vidas. Quiero compartir con ustedes la preciosa palabra de Dios en esta linda oportunidad, y para ello quiero leer la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y quiero dar lectura al versículo del 2 al 4, que dice de la siguiente manera: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de sus concupiscencias. Voy a orar al Señor pidiéndole que Él nos bendiga en esta preciosa hora, que la presencia del Señor se manifieste para enseñarnos. Él es el mejor maestro y Él tiene mucho para darnos a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Señor Dios Todopoderoso. Tú eres el maestro por excelencia, Señor. Delante de tu presencia está mi vida en este momento. Yo quiero alabarte y glorificarte, quiero darte gracias por esta oportunidad que me concedes aún, Dios mío, una vez más poder llegar, Señor, a muchas vidas. Padre, yo te pido que llegue a la necesidad de cada persona, Dios mío, con esta palabra para confortar, para fortalecer, para dirigirnos, para ayudarnos, Padre. Dios mío, derrame la confianza, la seguridad en tu palabra, en tu poder, porque tú nos puedes ayudar en medio de las circunstancias. Tú puedes darnos vida, y como dice tu palabra, vida en abundancia, Señor. Padre, en el nombre del Señor reprendo las fuerzas de las tinieblas y declaro, Padre, la palabra llegando al corazón de cada persona, en el nombre de Jesús mi Señor. Amén. Voy a compartir en este momento esta palabra, y voy a hablarles sobre el tema cómo sobrevivir en tiempos difíciles. Cómo sobrevivir en tiempos difíciles. Y pienso que es un momento muy especial para considerar esta palabra, porque el mensaje del Señor Jesucristo es un mensaje muy claro para nosotros poder tomar esa palabra en nuestra vida, para poder nosotros, como dijo el Señor, aprender de Él, porque Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros miramos la palabra, miramos que en este mundo hay momentos en los cuales podemos nosotros surgir en la vida en muchas cosas, pero entender que todo en esta vida tiene un tiempo determinado que puede colapsar las cosas de esta vida. Por ejemplo,
si hablamos respecto al dinero, el dinero pierde el valor, el trabajo provoca grandes tensiones en la vida de las personas. Y pudiéramos pensar nosotros, donde nosotros miremos la sociedad, está dando de pronto mucho que decirnos las cosas que sobrevienen en la vida de las personas, porque ciertamente en este mundo las cosas son inciertas, las cosas no tienen de pronto una duración eterna. Hoy podemos nosotros tener muchas posesiones, podemos tener mucha fama, podemos tener muchas cosas, pero mañana podemos haber perdido todo lo que tenemos. Es la realidad de las cosas. Hace un tiempo escuchaba yo las palabras de un hombre del Ecuador cuando surgió el terremoto anterior. Este hombre daba un testimonio por la radio y él decía que todo lo que él había trabajado durante toda la vida lo había perdido en unos pocos minutos, porque en ese terremoto su casa que tenía y todas las cosas que tenía, la mayoría las perdió. Entonces eso nos hace pensar de que uno puede tener las cosas que pueda tener en este mundo, pero de un momento a otro se le pueden acabar. Podemos decir nosotros, no tenemos nada. Si vamos, por ejemplo, a las Sagradas Escrituras, encontramos, por ejemplo, el caso del patriarca Job, un hombre que la Biblia dice que era un hombre riquísimo. Además de tener muchos bienes materiales, era un hombre que tenía el cuidado de Dios. Dios mismo daba testimonio y le dio testimonio a Satanás de que Job era un hombre íntegro, era un hombre fiel. Mas sin embargo, toda su riqueza la perdió en un poco tiempo. No fue tanto el tiempo que duró para perder todas sus riquezas, pero además de perder todas sus riquezas, tenía una hermosa familia, pero también la perdió, porque la palabra dice que Satanás, el Señor lo reprenda, pidió a Dios, en otras palabras, le pidió a Dios que le permitiera hacer lo que hizo con este hombre. Mas sin embargo, hay algo importante que yo considero en la vida de este hombre, es que él nunca le falló a Dios. Él se mantuvo y él creía, y aún en la enfermedad, porque la salud de él fue lo último que él perdió. Usted se da cuenta que el diablo se vino contra él para hacerle tanto mal, y el diablo quiso acabarlo por todos los medios, y lo último que él hizo fue precisamente quitarle la salud, porque puso una enfermedad en su cuerpo, de tal manera que era desesperante, era triste la condición. Mas sin embargo, en medio de todo esto, este hombre dijo: aunque esta mi piel esté deshecha, con mis ojos he de ver a Dios. Eso nos hace ver que en medio de los tiempos difíciles, en medio de las circunstancias que estaba viviendo este hombre esperaba en Dios, tenía su confianza en el Señor, de que Dios lo sacaría adelante, de que Dios le daría la victoria, de que Dios se movería. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que en medio de cualquier circunstancia debe haber una esperanza en la vida nuestra. Y la esperanza la podemos poner en la palabra del Señor, que nos ofrece pues claves vitales que nos ayudarán a soportar y aún superar los obstáculos más grandes de la vida.
no importa cuáles sean. Saber tener confianza en los momentos difíciles, que para Dios todo es posible. Para muchos de nosotros la vida trae una dificultad tras otra. En ocasiones los problemas personales, de pronto los problemas profesionales, hermano, nos golpean y nos abaten. Pero la Biblia cuenta con consejos que nos ayudan a resistir, y no solamente a resistir, sino a vencer en medio de las circunstancias. Él es nuestro ayudador, y en un mundo agitado y tecnológico como el que estamos viviendo, tal parece que el ajetreo de la vida y la intensidad de las actividades se han acelerado, y con razón hay tantas personas angustiadas, ansiosas y preocupadas. La tensión de la vida diaria de las personas, eso los lleva, hermano, y están destruyendo la vida del ser humano. Viajamos entre congestiones de las personas, gloria al Señor, en diferentes formas, pero sabe una cosa: podemos tener la convicción segura, la certeza segura de que Dios es un Dios fiel y que Él no puede fallar a su palabra. En medio de la agitación, en medio de la situación que vive el mundo, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reacciona nuestra familia ante las presiones? ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades, ante las tentaciones de la vida diaria? Usted y yo tenemos que tener claro en nuestra vida, tenemos que saber cuál es la posición nuestra ante tales situaciones. De pronto los trastornos de ansiedad son considerados como los trastornos mentales que de pronto más están prevaleciendo en la actualidad, cuando la gente está desesperada. Uno de los problemas que ha tenido y que tiene al mundo envuelto es el materialismo que ha envuelto a la humanidad, y la gente todo lo ha materializado. Y en medio de esa circunstancia, en medio de esa vida, la gente siempre, el pensamiento de la gente es qué comeremos o qué vestiremos. Y el Señor es grande para enseñarnos, para darnos pautas hermosas en la palabra, para nosotros poder salir adelante en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las cosas que sobrevienen a este mundo que usted y yo nos ha tocado vivir y atravesar estos momentos. Tenemos que pensar que debe haber una salida en medio del conflicto. Por eso vamos a considerar en esta palabra 5 estrategias principales que nos ayudarán a sobrevivir en los momentos difíciles, en los momentos duros de la vida. Porque si nosotros tenemos claridad en lo que Dios nos dice en su palabra, y tenemos la confianza y la seguridad en esa palabra, de seguro que no vamos a fracasar, de seguro que vamos a superar las circunstancias que sean. La primera de ellas es reclamar las promesas de Dios. El apóstol Pedro escribió: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias.
Lo que el apóstol Pedro está revelando no son promesas corrientes, sino promesas preciosas y grandísimas. En otras palabras, no es cualquier clase de promesa la que nos está revelando. Usted sabe que cuando éramos niños, de pronto nuestros padres nos hacían una promesa y nosotros esperábamos con ilusión esa promesa. Por ejemplo, posiblemente nos decía, o muchos padres le dicen a su hijo: si usted gana el año, sus notas bien, en diciembre le voy a regalar una bicicleta. Y el niño desde ese momento se hace dueño de esa bicicleta y se hace las ilusiones. Y él espera que esa promesa que su padre o su madre le hizo sea una realidad. Es igual, pero aquí lo que vemos en este caso es que tenemos que investigar en la Biblia para hallar las promesas preciosas de Dios. Tenemos que investigar. Tenemos un Padre Celestial que sabe lo que necesitamos, y no solamente sabe lo que necesitamos, sino que Él promete darnos lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos advierte que tengamos en orden nuestras prioridades. Él nos da la orientación para nosotros estar bien cerca de Dios. Mire lo que nos dice el Señor. Él nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dice en Mateo 6, 33 y 34. La pregunta que nosotros nos podemos hacer: ¿es esta la prioridad para usted y para mí? Esa es la prioridad que nosotros tenemos. Tenemos que buscar la meta más grande de todas, y es el reino de Dios y su justicia. Porque si la prioridad nuestra son las cosas materiales de esta vida, ciertamente nos desesperaremos y nos iremos enfermando cada día en los momentos difíciles. Hoy vivimos un momento difícil y el mundo está viviendo un momento trágico y difícil. Y mucha gente dice: ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora qué vamos a vestir? ¿Y ahora qué vamos a hacer en medio de esta circunstancia? El Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros como cristianos no tenemos tiempo para estar en la iglesia, y cuando se nos pregunta por qué no van a la iglesia, entonces respondemos: porque no tengo tiempo, estoy demasiado acosado, tengo demasiadas necesidades. Y sabe una cosa, que llegó esta pandemia y todo mundo tenemos que estar, por más necesitados que estemos, tenemos que estar quietos. ¿Usted no piensa que esto es una lección que Dios nos está dando a nosotros como cristianos y que Dios le está dando a este mundo? Porque la gente piensa y dice: si yo no trabajo, y eso yo lo he escuchado de mucha gente que dice: es que si yo no trabajo no como. Pero llega el momento en el cual ni se puede trabajar, pero Dios no desamparará, porque Dios siempre saberá dar el alimento. Dios siempre proveerá. Si lo hacemos
entonces podremos reclamar las grandes promesas de Dios. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces podemos buscar las promesas eternas de Dios y podemos asegurarnos en esa palabra, porque sin lugar a duda Dios no fallará. Entonces preguntémonos, ¿cómo debemos afrontar nuestros problemas? ¿Está usted preocupado o angustiado? Dios ha dado promesas extraordinarias para tranquilizarnos. Consideremos esta. Mire lo que dice Dios. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. El afán, la preocupación, es algo que nos hace reaccionar a nosotros y nos hace pensar que nosotros no creemos en la providencia de Dios. Dios siempre suple y está dispuesto a proveer, a suplir para nuestras necesidades. La Escritura nos dice que cuando el rey Acab reinaba sobre Israel, el pueblo estaba descarriado, apartado de Dios, hundido en la idolatría. Y quiero decirle que la idolatría es uno de los pecados aborrecibles por Dios. Dios aborrece la idolatría, Dios condena la idolatría. Es una ofensa delante de Dios, y el pueblo se había descarriado en el pecado, estaba apartado, y Dios le dijo al profeta Elías, le dijo: solamente por mi palabra volverá a llover. Y esa palabra la pronunció el profeta Elías. Y desde entonces comenzó una sequía en la tierra de Israel. La palabra dice que fueron 3 años y medio que no cayó una gota de agua. Las fuentes, los ríos, toda fuente se secó, pero Dios le dijo al profeta y le señaló un arroyo y le dijo: váyate para el arroyo de Querit, que yo he enviado allí, enviaré los cuervos que te lleven la comida, te sustenten. Y Elías obedeció, él hizo lo que Dios le mandó, él se fue al arroyo. Y allá Dios le mandaba carne y le mandaba pan, y este hombre comía carne, tomaba agüita del arroyo, y ahí Dios lo sostuvo. Pero el arroyo se secó, y entonces ahora, ¿qué voy a hacer?, pudiera haber dicho el profeta Elías. ¿Qué voy a hacer si se secó el arroyo? Pero Dios le dijo: váyase a la ciudad de Sarepta de Sidón, y yo allí he preparado a una mujer viuda que te va a sustentar, te va a dar el sustento. Y cuando Elías llegó a la ciudad de Sarepta de Sidón, había allí una mujer que estaba recogiendo unos leños. Y cuando Elías le dijo: tráigame una torta, esta mujer dijo: no tengo sino un poquito de harina y un poquito de aceite, y voy a hacer una torta. Estoy recogiendo estos leños para hacer una torta y luego darle a mi hijo comer y entonces morirnos. Esta mujer declaró, dijo: ya se acabó todo. Pero Elías le dijo: vive Jehová, obedezca solamente a lo que yo te he mandado. Y mire, el testimonio de la Biblia nos dice que Dios les sostuvo, Dios sustentó tanto al profeta como a la viuda y a su hijo. Dios los sustentó hasta que hubo lluvia sobre la tierra. Dios siempre sabe proveer. Mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Hoy te puedo hablar esta palabra porque conozco a Dios y sé que Dios cumple sus promesas cuando nosotros estamos obedeciendo. Esta es una bendición preciosa, y hay mucho más
Si usted abre la Biblia y usted comienza a leer las promesas de Dios en esta palabra, usted tendrá y sentirá el deseo de reclamar las promesas de Dios. Recuerde que Él le ha hecho promesas, por ejemplo, promesas donde Él promete responder a nuestra oración. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esa es una promesa. Dios nos habla de promesas como las promesas de suplir lo que necesitamos, lo que dice y lo que leía allí en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. A Él no se le acaban los recursos. Él tiene todo en su mano. Promesas como Dios guiarnos en la vida. Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ciertamente esa es una promesa de Dios. Promesas de Dios como darnos una vida larga si honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Esa es una promesa en Efesios 6, 2 y 3, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Es una promesa de Dios que Dios nos tiene a nosotros. Promesa como la que Dios nos ha prometido de darnos lo que nuestro corazón desea, y siempre cuando nos deleitemos en Él. Usted, como lo dice el Salmo 37, 4 y 5, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esas son promesas de Dios para usted y para mí. Si nosotros tomamos esas promesas con todo nuestro corazón, las tomamos en nuestra vida. Promesas como la capacidad de soportar las pruebas. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa es promesa de Dios. Promesas como el don del Espíritu Santo a nuestras vidas. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es una promesa de Dios. Y usted y yo estamos llamados a tomar esas promesas. Y sabe una cosa, estas promesas llegarán a nuestra vida cuando nosotros estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Promesas como el don de su amor, como lo dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Son promesas maravillosas. Promesas como el perdón de nuestros pecados al arrepentirnos. Por eso Pedro dijo: arrepentíos. Esa fue una palabra importante. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Porque cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, el Señor nos perdona nuestros pecados. Y algo grande que nosotros debemos tomar en cuenta es que el valor
del perdón de nuestros pecados es algo grande. Nosotros no lo merecemos, pero por su grande amor y misericordia el Señor nos perdona. Promesas como la vida eterna. Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si usted que me está escuchando en este momento estudia estas promesas en la Biblia, y usted le puede recordar a Dios, Él ha hecho estas promesas a usted. Usted es un hombre, es una mujer que ama a Dios y que está buscando el reino de Dios y su justicia. Pídale a Él con fe que se cumpla en su vida estas promesas, y usted empezará a tener tranquilidad. Usted empezará a descargar en el Señor sus problemas, sus inquietudes. Dios no te va a desamparar, Dios te va a proveer. Dios a alguien tocará, a alguna persona tocará, pero Dios te va a bendecir. Porque Él es un Dios fiel, Él es un Dios maravilloso. No hay otro como Él. Nosotros debemos creerle a Dios, a su promesa, a su palabra, porque Él no falla a esa palabra. Hermano, si te hablo esta palabra, te la hablo con experiencia, porque en el transcurrir de los años he visto la mano de Dios ayudándome. En muchos momentos, cuando he tenido muchas necesidades, el Señor siempre ha abierto alguna puerta, ha utilizado a alguien para bendecir mi vida, para suplir mis necesidades. La segunda promesa que encontramos en la palabra, lo segundo que debemos hacer es orar diariamente. Es importante que busquemos al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, y que cosechemos los beneficios de una relación estrecha con nuestro Padre en el cielo. Es necesario. Los discípulos del Señor, ellos le pidieron al Señor y le dijeron: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En Lucas 11:1. Jesús procedió a embozar una oración a modo de modelo, y notemos esta petición que debe incluir al orar. Y mire ese modelo de oración que el Señor nos ha dejado en su palabra. Comienza así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lucas 11:3. Debemos orar todos los días. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dice Primera Tesalonicenses 5:16 al 18. Nosotros podemos sobrevivir a los momentos más difíciles si es que clamamos a Dios pidiendo su ayuda. Por eso es necesario que oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Elevemos nuestra oración al Padre que está en el cielo. Esa fue la oración que el Señor dejó como el modelo de oración que el Señor nos ha dejado. Y Él dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en su Hijo.